Apreciados estudiantes, un saludo cordial. Hemos venido desarrollando durante estas semanas un modelo de prospectiva en el cual ustedes han trabajado de manera autónoma el análisis de los datos y de manera conjunta hemos ido construyendo la proyección de los ingresos, costos y gastos. A partir de allí, quisimos retomar un ejercicio básico sobre el cual entendiéramos claramente la ruta. Y cuando uno está hablando de la ruta de cualquier modelo de negocio, lo que estábamos planteando es lo siguiente. Un elemento de perspectiva financiera y empresarial implica que hay diferentes elementos. Primero, un análisis del entorno. Segundo, un análisis de mercado. Tercero, un análisis operativo o técnico. Cuarto, un análisis organizacional. Un análisis legal, social y ambiental. Y un análisis económico y financiero para entrar a todo el elemento de simulación y diagnóstico. Esta es la fase en que hemos venido trabajando y a partir de allí, de todos estos elementos, retomamos varios conceptos y era que hay aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos que trabajar sobre dicho modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, dentro de este modelo de prospectiva en las variables del entorno, uno podría haber considerado el IPC, la tasa de interés, la tasa de impuestos, el PIB, la tasa de cambio si el proyecto era ImpoExpo, entre otras variables. Desde el punto de vista de mercado, establecíamos las cantidades, los precios y si tuviera algunas estrategias de marketing, entendiendo claramente lo que es la cadena desde el proveedor, la empresa, la competencia, el distribuidor y el cliente. Cada uno de los aspectos que retoma. Desde el punto de vista operativo, las cantidades que tendrían un costo variable, tendrían unos costos y gastos fijos y tendrían una inversión tanto en capital de trabajo como en activos fijos. En el estudio organizacional, además de la misión, visión, políticas, estrategia, matriz DOFA y demás, estaría todo el tema de los salarios e incremento durante los diferentes años, más todo el tema de prestaciones sociales. En el estudio legal y ambiental, en cualquier proyecto, estaría todo el impacto que tenga desde la normatividad que deba cumplir y desde los componentes sociales y ambientales, para luego en el estudio económico y financiero tomar las dos decisiones que se toman y llevan a cabo en cualquier organización. La financiación, es decir, cuánto es deuda, a qué tasa, a qué plazo, bajo qué condiciones, y cuánto sería el patrimonio, es decir, el capital con su tasa esperada por el inversionista. Pero a partir de este estudio económico y financiero también estaba la decisión de las políticas en cuanto a los días de cartera, los días de inventario, los días de proveedor y si hubiera unos días de tesorería. Y a partir de acá, hacer todo el tema de los escenarios. Este módulo de prospectiva, uno de los aspectos que más ha invitado al inicio y que ha sido de hasta cierto punto algún elemento de complejidad, es que tiene unas variables cuantitativas de alta importancia. Porque se ha buscado que para hacer un tema de la proyección, yo tengo que tener unas variables independientes. ¿Cuáles podrían ser esas variables independientes tranquilamente? Las cantidades, los precios, los costos, los egresos fijos, la inversión, las políticas mismas, pero también la tasa de interés, la tasa de cambio, la tasa de impuestos, la inflación, el PIB, todas esas variables que uno define se constituían de alguna manera en las variables independientes sobre las cuales íbamos a desarrollar nuestro proyecto. Pero también íbamos a tener unas variables dependientes.
Es decir, variables causales y de efecto. Ya la variable dependiente la elegí a cada uno de ustedes en decir, voy a proyectar los ingresos, voy a proyectar los costos totales, voy a proyectar la utilidad, voy a proyectar el margen operativo, voy a proyectar el margen neto. O en su momento voy a proyectar el punto de equilibrio, voy a proyectar el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el EVA, el EBITDA, la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio, la palanca de crecimiento. Cualquier variable de salida era una variable independiente, perdón, dependiente. Cualquier variable de salida. Esa variable es cuantitativa, lo que busca este núcleo, lo que ha buscado este núcleo, es poder concentrar el modelo de negocio en establecer cómo entender claramente los elementos conceptuales y la aplicabilidad desde el punto de vista numérico para hacer una regresión lineal, para hacer una regresión múltiple, para hacer una optimización en la medida en que vamos construyendo todo este modelo de negocio. A partir de estos conceptos que hemos venido desarrollando, es que quisimos elaborar un proyecto complementario en el cual desarrollamos 2 sesiones completas. En este proyecto complementario, ¿qué terminamos diciendo? Terminamos diciendo lo siguiente. Cuando yo tengo cantidades y precios, yo establezco los ingresos. Cuando yo tengo cantidades y costo unitario, yo establezco el costo variable total. A partir de allí, el resultado es el margen de contribución. Cuando yo tengo los egresos fijos, que puede ser tranquilamente los gastos de administración y los gastos de marketing, yo llego al EBIT, que es la utilidad operacional. Pero por el otro lado, cuando yo tengo que comprar unos activos fijos más un capital de trabajo, yo tengo ya definida cuál va a ser mi inversión. Y esa inversión yo la podía haber hecho financiación o por deuda o por capital. Esa deuda implicaba un monto por una tasa y por un plazo. Y ese capital es el aporte del dueño a determinada tasa esperada. Entonces esos egresos fijos generaban al final unos intereses financieros y llegaba a la utilidad antes de impuestos. Proyectaba el impuesto a contribuirle al Estado y llegaba al resultado neto. Esta fue otra parte en que estuvimos desarrollando y que con eso construimos nuestro modelo de proyección del estado de resultados. Con base en esto, proyectamos nuestro estado de resultados. Hasta ahí, digamos que conceptualmente estábamos haciendo una parte fundamental del modelo de prospectiva. De alguna manera, este lado que estoy marcando aquí sería como la especie del balance y este lado sería el estado de resultados. ¿De dónde salía todo eso? De este mismo modelo de prospectiva que estábamos construyendo, de este modelo de prospectiva que estábamos elaborando fase a fase, que cada una de estas fases que construimos estaba siendo cuantificada y que ustedes lo que hacen es con las variables cuantitativas, con estas variables cuantitativas, estaban construyendo su propio modelo. Esta es la estructura lógica que enseguida la miramos en números. Esta es la estructura lógica que han ido desarrollando. Ahora bien, como habían unas políticas, cuando yo decía que tenía una política de cartera, una política de inventario y una política de proveedor, esto implicaba para el modelo de negocio que si yo tengo unos días de cartera, no toda la plata iba a entrar en ese momento. Es decir, que si yo cogía las ventas, la dividía por los días del periodo y la multiplicaba por los días de cartera, llegaba al saldo de la cartera que me quedaban debiendo. ¿Ok? Que si yo cogía en un momento dado
el costo variable, lo dividía por los días del periodo y lo multiplicaba por los días de inventario, llegaba al saldo de inventario al final. Y si yo cogía las compras, la dividía por los días del periodo y lo multiplicaba por los días de meta de proveedor, llegaba al saldo de proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted ya establece unas políticas y empieza a ahondar sobre esas políticas, a aplicarlas dentro de su modelo de negocio, al final lo que encuentra en ese modelo de negocio es que hay un ciclo de tesorería que hace que se genere un flujo de caja de plata que deja de entrar cuando yo le tengo que dar plazo al cliente para que me compre, de plata que sale de más porque tengo que mantener inventario y de plata que sale de menos porque el proveedor puede apalancarme un poquitico. Con estos tres, por ejemplo, con estos tres elementos, es que yo podía haber realizado un modelo de optimización. Un buen modelo de optimización podría tranquilamente plantearse desde estos tres. Yo podría decir, listo, vamos a hacer la optimización de este modelo de negocio. Vamos a optimizarlo en función de estos tres. ¿Cómo generar un proceso de optimización en el mejor plazo posible de cartera, inventario y proveedor que garantice la mejor caja para el negocio? ¿De qué va a depender? De la estructura de financiación que tengo. ¿De qué va a depender? Del volumen de cantidades, precios al que yo venda. ¿De qué va a depender? De todo el mismo modelo de negocio que yo estoy construyendo. Entonces, en la medida en que uno va elaborando el modelo, tiene que saber que hay unas variables cualitativas que hacen parte del mismo, pero que hay unas variables cuantitativas que va estableciendo de acuerdo con las políticas que defina o con las condiciones del mercado para al final de esas variables poder hacer o una proyección o una regresión o una optimización o un análisis de sensibilidad que se hará con el uso del simulador de riesgo, con el uso del RISC, que ya lo veremos esta semana en el trabajo un poquitico más detallado. Listo. Entonces, esa es la ruta que hemos venido desarrollando y a partir de aquí, después de tener este modelo, simplemente lo que hacíamos era los escenarios de indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, actividad, generación de valor, flujo de caja libre y evaluación de proyectos, que son los temas hacia los que vamos a ir en las últimas semanas para dejar el modelo lo más claro y completo posible. Entonces, viene aquí. ¿Cuál fue el proyecto que definimos? En el proyecto que definimos establecimos una serie de variables. Establecimos lo siguiente. Dijimos, tengo un proyecto en el cual voy a vender un determinado número de unidades. Quiero que presten total atención a esto. Un determinado número de unidades. Cantidades, precios, crecimiento en cantidades, crecimiento en precios. Costos variables, costos fijos, egresos, salarios y la forma de crecer los egresos. Una inversión en activos con su vida útil para depreciar, un inventario inicial, un saldo mínimo en tesorería, unas políticas de financiación, 50% de deuda a determinada tasa y plazo, y unas políticas de cartera, inventario y proveedores, más una tasa de impuestos que debo abordar por ley. Entonces yo tengo aquí 4, 8, 11, debemos esta como una variable, 11, 14, 16 y 4, 20. Con 20 variables puedo construir un modelo de prospectiva, lo que quiera. Entonces yo ya tenía 20 variables independientes. Bien, alguien podría decir, ¿de dónde salió el crecimiento en cantidades? Ah, con base en el PIB del sector. Entonces ya tenía una variable complementaria. Buscar en el histórico cuál ha sido el PIB de los últimos años, hacer un modelo de regresión y traer y decir cuánto será el PIB proyectado o estimado para este modelo de negocio en este caso. Esa era una alternativa que había. Algunos no lo trabajaron de esa manera, pero esa era una alternativa que teníamos si alguno bien quisiera construir la regresión lineal del PIB o de la inflación para crecer precios o de la tasa de cambio para establecer costos y demás. Nosotros vamos a tratar de hacer entender el enunciado con los mismos datos del modelo, con los datos de marketing. Entonces aquí establecimos lo siguiente. Dijimos, si yo voy a vender un determinado número de unidades
a determinado precio, quiero que eso lo validen con el que ya habíamos construido, yo tenía cantidad por precio, ya tenía mis ventas. Si yo decía que las cantidades iban a subir a determinado factor, ya tenía cuánto crecían mis cantidades. Y si los precios también iban a subir a determinado factor, ya tenía cuánto iban a subir mis precios. Por lo tanto, con este elemento yo ya tenía proyectadas mis ventas. ¿En función de qué subían? En función de un incremento de cantidades y precios de acuerdo con unos datos del primer año y un factor de crecimiento. Y a partir de ahí crecerían los demás y se van a afectar los demás modelos. Luego decía los precios de un precio inicial a determinado crecimiento. Y ahí venían creciendo todos. Entonces yo estaba diciendo, los ingresos del año 1 me dieron 180 millones, cantidad por precio. Los ingresos del año 2 me dieron 198 millones. Yo en el año 2 me estaría ganando 18 millones de más, que equivalen porcentualmente al 10.24. Este sale de la diferencia de un año y otro, de la diferencia de los 2 años. ¿Ok? Pero si yo lo hubiera querido sacar desde el inicio, yo podía decir, si crezco al 4 en cantidades y al 6 en precios, la suma más el más el producto de estas dos me daba el mismo 10.24. Yo podía haber llegado al 10.24 o por variación absoluta o por variación relativa, cualquiera de las dos. Entonces yo ya tenía la proyección de mis ingresos. Listo. Voy limpiando acá para que sepamos qué elementos estamos construyendo. Listo los ingresos. Chuleado los ingresos. Luego venía costos. Claro, esas cantidades que yo decidí vender acá, que yo proyecté vender acá, ya eran marca para los costos. Ahora, ¿en cuánto me salía cada producto? En 12.000. Yo lo vendo en 30.000, pero me cuesta 12.000. Yo me gano 18.000 en cada producto. Si yo multiplico cantidad por costo, yo ya tenía los costos totales de los 5 años. Bastaba poner a crecer la variable de costo para establecer el costo total. De entrada, ¿qué diferencia vimos? Ya proyectamos los costos. Perfecto. Ya estamos haciendo nuestro modelo de prospectiva de proyectar los costos. Excelente. Pero aquí hay elementos fundamentales. ¿Cuál? Los precios crecen al 6 y los costos al 4. Cuando yo tengo que mis precios crezcan al 6 y los costos al 4, miren lo que uno tranquilamente encuentra. Si yo digo ventas menos costos sobre ventas, eso es lo que yo denomino mi margen de contribución. Mi margen de contribución es, por cada 100 que yo vendo, ¿cuánto me gano? 60, 60.75, 61, 62, 63. ¿Por qué cada año ganaba más? Porque la velocidad de crecer las ventas era mayor a la velocidad de crecer el costo. Si ambos crecieran lo mismo, me ganaba el 60. Si el costo creciera más, cada vez me ganaba menos. Pero como lo puse a que crecieran más las ventas que el costo, en términos porcentuales, cada vez iba a ganar más. Eso es favorecer un modelo de prospectiva. Eso es darle viabilidad financiera, un modelo de prospectiva desde la definición de estas variables de entrada. Entonces ya me quedaron listas las variables de entrada dentro de mi modelo. Ya quedaron chuleadas estas variables de entrada. ¿Ok? Y ya tenía listas estas variables de salida de mi modelo, los costos. Pero además de tener costos variables, porque yo vendo a 30.000 y me cuesta 12.000, yo tenía que asumir unos egresos fijos por arriendo, servicios públicos, mantenimiento, honorarios, depreciación, perdón, sin la depreciación aún. Cualquier tipo de gastos de marketing, de publicidad, de viáticos, de alimentación, de aseo, elementos de cafetería, y tenía que asumir un impacto salarial, es decir, el personal con su factor prestacional. Es decir, que el primer año yo tenía que cubrir 76 millones. 76 millones de gastos fijos. Y dijimos que lo íbamos a poner a crecer a otro factor. Eso sale de la investigación de mercado. En este caso fue el 4%. Entonces lo pusimos a crecer al 4% y dijimos, entonces mis salarios van a ir creciendo, mis gastos van a ir creciendo y cada vez mis egresos fijos van creciendo. Miren que va creciendo el egreso fijo, el egreso total, y trato de ir buscando mi punto de equilibrio.
¿Dónde encuentro mi punto de equilibrio? Cuando llegue a las ventas. Cuando en mis ventas establezca cuánto es lo que yo me estoy ganando. Entonces yo decía, mi punto de equilibrio está en función de las ventas. Este es el gráfico del punto de equilibrio. Ese punto donde se encuentra el nivel de ventas con los costos y los gastos, ese va a ser mi punto de equilibrio. Entonces yo arranqué diciendo, para el primer año, solo para el primer año, si yo estoy vendiendo a 30.000 y me cuesta cada producto 12.000, yo me gano en cada producto 18.000. Si yo tengo que cubrir 76 para el primer año, si yo divido esos 76 sobre lo que me gano, yo tendría que vender 4.222 unidades. Ese es mi punto de equilibrio. Los egresos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable. 4.222 unidades. Es lo que yo tendría que vender si quisiera que mi utilidad fuera cero. Si quisiera mi utilidad en el punto de equilibrio de la utilidad operacional sin considerar aún depreciación, que se conoce como EBITDA. Entonces yo ya estaba estableciendo costos y gastos fijos e iba llegando a la construcción de las variables de mi estado de resultados. Ya tengo ingresos, ya tengo costo variable, ya tengo costos fijos y vine y calculé mi punto de equilibrio. 4.222. ¿Y cuántas unidades estoy vendiendo? 6.000. Si yo quisiera hacer esto y digo 6.000 que estoy vendiendo menos 4.222 sobre 6.000, yo tendría un margen de seguridad del 30%. Es decir, mis ventas podrían caer hasta un 30% y yo seguiría ganando. Hasta ahí. Pero falta cargarle depreciación, falta cargarle gastos financieros, falta cargarle impuestos, faltan unos gastos, pero hasta ahí mi margen de seguridad es del 30. ¿Ok? Listo. Luego decía, dijimos que yo proyecto ingresos, costo variable, margen de contribución, gastos y mala utilidad. Hasta ahí voy en la utilidad. Pero decía, hay un concepto que falta. ¿Cuál? Que yo tengo que invertir en activos fijos sin capital de trabajo. Perfecto. En mi modelo, la inversión estaba así. En activos fijos, 60. En capital de trabajo, 11. 5 en inventario y 6 en tesorería al inicio. O sea que montar este proyecto me valía 71. Si yo iba a tener 60 millones de activos fijos, un activo fijo por su uso o obsolescencia tiene que cubrir algo que se llama depreciación, que es la distribución de su costo en el tiempo a través de la prestación del servicio que genera ingreso y que reconoce que por el uso, desgaste, obsolescencia, digamos, obsolescencia tecnológica, el activo podría ir perdiendo valor. Entonces, ¿uno qué hace? Divide el valor del activo sobre su vida útil y cada año genera un gasto que se va acumulando. Cada año yo tengo 12, 24, 36, 48, 60. O sea que el valor de mi activo cada año contablemente vale menos hasta que yo en el activo lo tengo en ceros. Esa es la forma de yo calcular ese gasto de depreciación, que es un gasto que no mueve caja, porque es un registro contable que no implica desembolso, pero que hace parte de los gastos. Entonces, a los 76 que traía, yo le tenía que sumar esos 12. Mis verdaderos gastos eran 88 e iban incrementándose en el tiempo por los crecimientos que tenía. Si yo en vez de los 76 tenía en cuenta 88, ya para cubrir la depreciación no eran 4.222 unidades, eran 4.889. Y en la medida en que le iba cargando otros gastos, mi punto de equilibrio me exigía más. ¿Ok? Entonces ya tenía mi inversión inicial, mis activos y mi capital de trabajo. ¿Cómo la iba a financiar? La iba a financiar así. De esta inversión, un porcentaje sería deuda. Y el resto sería patrimonio para llegar a mi balance inicial. Yo podría tener o menos deuda o más deuda. ¿De qué va a depender? De mi estructura, de mi decisión, de la capacidad de conseguir recursos en el mercado y demás. ¿A qué plazo y qué tasa conseguí la deuda?
al 14% a 5 años. Entonces, de este balance inicial que construimos, vinimos e hicimos nuestro plan de financiación y vimos cómo hay distintas modalidades y que ustedes en herramientas cuantitativas la valoran, donde uno podría tranquilamente calcular o cuota fija o abono fijo a capital como alternativa de financiación de un crédito. Nosotros aquí dijimos, si fuera por cuota fija, vinimos y calculamos cuál sería el pago de intereses cuando uno está haciendo un crédito. Hay una herramienta, una función de Excel que me dice, si tú tienes un crédito a determinada tasa, cada periodo que quieras abonar de ese crédito lo vinculas al número de años o cuotas en que estás realizando el crédito y en función del valor que te prestaron. Y él me decía, tú estarías pagando un valor de tanto dentro de tu crédito, en este caso, 3.976.000 de intereses. Ese sería nuestro plan de financiación desde el inicio. Pero si yo me meto en el modelo de negocio a ese nivel de deuda del 40%, y voy a pagar 3.976.000, también tendría que abonarle a la deuda. Ese se llama pago PRIM, como de principal, de capital. Y él me dice lo mismo. ¿A qué tasa? Al 14. ¿En qué periodo estás? En el 1. ¿Cuántos periodos son? Son 5 periodos. Ok, ¿y cuánto te prestaron? Son 5 periodos. Ok, ¿y cuánto te prestaron? Me prestaron 28. Entonces tú dirías, ok, en este caso, dentro de mi modelo de negocio, de ese periodo que me prestaron, de ese plan, estaría abonándole 4.296.000 al capital. Es decir, que mi cuota es fija. Yo todos los periodos voy a pagar 8.272.000 de cuota. En el segundo año, yo estaría pagando los mismos 8.8, el mismo periodo que estoy pagando, un instante aquí, yo estaría pagando el mismo periodo a la misma tasa, pero tendría que saber cuál es el componente entre interés y capital. Entre interés y capital. Yo miro aquí en este, porque en este no va fijo. Este no va fijo. Entonces, cada año pago la misma cuota, pero el capital y el interés va cambiando. Aquí se ve poco, pero la gráfica roja y azul lo que muestra es, arranco con más intereses o arranco con un nivel determinado de intereses que va bajando en la medida en que voy abonando el crédito. Esta era la forma en que nosotros hicimos nuestro plan de amortización. De aquí salía entonces un gasto nuevo, el gasto de intereses. Así como aquí salió el gasto de depreciación, aquí nos salía el gasto de intereses. Cada vez íbamos generando nuevos gastos a nuestro proyecto, nuevos gastos dentro del modelo de negocio. Entonces decíamos, si yo al final del día arranqué con un 40% de deuda, yo decía, la participación de mi deuda es del 40%. La participación del dueño, entonces, es del 60%. Si el costo de la deuda es del 14% y el costo del dueño es del 18%, si yo multiplico la participación de la deuda por su costo y la participación del dueño por su costo, en promedio los recursos me están costando el 16.40. Si yo no tuviera deuda, los recursos me cuestan el 18 y no hay intereses. Pero en la medida en que yo me endeudo, el costo va bajando, los intereses van subiendo, el abono a capital va subiendo, el patrimonio va bajando, el nivel de endeudamiento va subiendo. Ya va a depender de la estructura en que cada uno quiera jugar su modelo. Ese es un análisis de salida, es un análisis de sensibilidad. Ese podría ser tranquilamente una variable dependiente, nivel de endeudamiento. Por ejemplo, quiero optimizar el flujo de caja de manera que la empresa pueda endeudarse hasta determinado nivel, teniendo con qué cubrir la reposición de capital de trabajo, de activos fijos, de dividendos y demás. ¿Cómo optimizo mi nivel de deuda y el flujo de tesorería? Esos son los elementos que uno va validando en la medida
en que va desarrollando el modelo de negocio. Listo. Entonces ya utilizamos nuestro plan de financiación y cómo se utilizó este frente a las variables de la deuda. Nos quedaban 3 variables. En realidad 4 con la tasa de impuestos, pero esa la condicionaremos enseguida. 1, los días de cartera. 2, los días de inventario. Y 3, los días de proveedor. Los días de cartera estaban así. Si yo voy a vender un determinado valor, 180 millones, si esos valores me cuestan 72 millones y yo arranqué con un inventario inicial de 5 millones, yo ya conocía estas variables y yo empezaba a jugar con esto y decía, si yo voy a vender en el año, por eso lo he dividido en 360, 180 millones, y yo espero que la política sea que me paguen en promedio cada 30 días, al final del primer año me van a quedar debiendo 15. Por lo tanto, mis ventas que van a entrar en efectivo ese año son de 165. Ya tendría las ventas del primer año y de esas ventas, ¿cuánto entra en efectivo? Asimismo, si a mí me cuesta 72 millones los productos que voy a vender en el año, si yo lo divido en 360 y digo que además de los que voy a vender, quiero tener inventario para 15 días, yo tendría que tener al final del año un inventario de 3 millones. Entonces, además de comprar los 72 que voy a vender, tengo que comprar los otros 3 millones con que espero terminar. Pero como arranqué con 5, esos 5 los resto porque son un disponible inicial. Mis verdaderas compras van a ser de 70. Las que voy a vender, más con las que espero terminar, menos con las que arranqué. Entonces yo le digo al proveedor, tú me vas a vender 70 millones en el año. ¿Cuánto me vas a dar de plazo? 45 días. Perfecto. Yo te voy a quedar debiendo a ti 8 millones 750. Eso es lo que tú me vas a apalancar. Por lo tanto, de las compras totales, solo va a salir vía tesorería 61 millones. Con este modelo construimos lo que se llama el capital de trabajo de la empresa. Ese capital de trabajo de la empresa nos permitió encontrar el saldo de cartera, que en el año cero no hay, más el saldo de inventario, a eso se le llama CTO, capital de trabajo operativo. ¿Cuántos recursos tiene que tener la empresa cada año para poder vender? Y de ahí va y le dice al proveedor, ¿cuánto me va a financiar de esos? En el año cero, obvio, no tengo. Pero en el año 1 de los 18, el proveedor me dice, le financió a usted de esos, le voy a financiar a usted 8 millones 750. Correcto. Entonces yo tengo que poner al final, no tengo que poner todos esos recursos, tengo que poner un poquito menos, porque el proveedor me terminó financiando parte ¿de acuerdo? El proveedor me termina financiando parte de. Estas 3 cuentas son fundamentales dentro de mi estructura modelo de negocio. Estas 3 cuentas son de gran importancia. ¿Por qué? Porque yo quisiera, por ejemplo, optimizar que en el primer año me tocó sacar 4 millones 250 más, en el segundo 700, 1 millón. Yo quisiera no tener que sacar nada. El ideal es que el proveedor me financiara todo. Entonces yo puedo optimizar con estas 3 cuentas que hay acá. Yo tranquilamente podría optimizar la gestión de mi capital de trabajo. Este es mi capital de trabajo. Este es mi capital de trabajo operativo. Acá dentro de mi modelo de negocio, yo tranquilamente podría gestionar ese capital de trabajo. Porque el capital de trabajo operativo va a estar en función de cada cuántos días cobro, cada cuántos días roto y cada cuántos días pago. Esos 3 elementos me determinarán mi capital de trabajo operativo dentro de mi modelo de negocio. Ya tengo los ingresos, acá, ya tengo los ingresos, ya tengo los costos, ya tengo los gastos, ya tengo el interés, ya tengo mi política de cartera, inventario y proveedor definida para poder optimizar el ciclo de caja operativo, ya tengo la inversión, ya tengo la financiación, deuda a monto, tasa y plazo, y sé cuánto es mi patrimonio. Con estos elementos que teníamos,
ya podía decir, armemos la estructura del estado de resultados y el balance. Porque teniendo la estructura del estado de resultados y el balance, yo ya puedo proyectar tranquilamente todo lo que quiera. Desde el punto de vista de gestión, de análisis, de prospectiva, de simulación, medido sobre indicadores, flujo de caja libre y viabilidad financiera. Entonces dijimos, arranquemos por el estado de resultados. Vamos a calcular en el estado de resultados y decíamos, ingresos, ya los tengo, 180 millones. Bien. Costo variable, ya los tengo, 72 millones. Egresos fijos, los tengo por aparte. Tengo unos que no mueven caja, que son 70, perdón, que mueven caja, que son 76, y uno que no mueve caja, que es la depreciación, 12. Correcto. ¿Cuánto suman sus egresos? Mis egresos suman estos tres, 160 millones. ¿Cuánto te ganas el primer año? 180. Menos 160, me gano 20 millones. Bien, 20 millones. Eso te vas ganando el primer año. Con unas ventas X, te vas ganando 20 millones. Perfecto. ¿Cuánto te tocaría pagar de intereses por haber arrancado con un nivel de deuda? Aquí lo tengo. Intereses, 3.976.000. Esos eran mis intereses. Estos intereses. 3.976.000. Ese era mi plan de amortización. Listo. Ese nuevo interés, que era un nuevo gasto que habíamos definido acá, lo marcamos así por lo de los gastos, hace que la utilidad antes de impuesto baje. De los 20, el banco me cobra 3, le quedan 10. Listo. De esos 10 que le quedaron aquí, ¿cuánto pagaría de impuestos? Entonces aquí condicionamos y dijimos, cuando la utilidad sea mayor a 0, sea positiva, a esa utilidad castíguele el 32%. Si no, no haga nada. ¿Qué queríamos decir? Si yo hiciera un análisis de sensibilidad, un análisis de escenarios, donde da pérdida, no me calcule utilidades, porque haría el menos 32. Entonces, el primer año, yo ya sé que en mi estado de resultados me iba a ganar 10 millones, 896, 320. Y proyectamos los 5 años. 44 millones. Paso de ganarme 10 a ganarme 44. Esa era la proyección de mi estado de resultados con base en todo el modelo que estamos construyendo. Esta es la forma de estructurar y de construir un modelo de prospectiva financiera de un solo producto. Luego volveremos al de los distintos productos. Entonces aquí ya decía, tengo mi estado de resultados listo. Pero como yo sabía que habían unos movimientos de tesorería que no recibo inmediatamente, cartera, y otros que no pago de una vez, proveedores o impuestos o algunos gastos que puedo ir pagando en el tiempo, definimos construir el flujo de tesorería. Y dijimos, yo arranco con un saldo inicial de tesorería de 6 millones. Ese era mi saldo inicial, 6 millones. Sobre este saldo inicial voy a tener una entrada de recursos. En el año 0 no hay entrada de recursos y eso me daría un disponible. Voy a tener una salida de diferentes conceptos de recursos. En el año 0 tampoco hay, pero al final el disponible menos las salidas me daría el saldo final de tesorería. El saldo inicial de un periodo es el final del periodo anterior. Entonces, por ahora, yo diría, mi flujo de tesorería, cuando arranqué, este era el modelo, este era el modelo y este era el modelo. Yo arranqué con 6 millones. Eso es lo único que tengo. ¿Cuánto vendí de contado el primer año? Cuando dijimos ventas menos cartera. Véalas acá. De los 180 me quedaron debiendo 15. 165. Ok, ¿y esos 15 cuándo los recupera? En el año 2. Entonces, estos 15 que me quedaban aquí en cartera, los recupero en el año 2. Entonces yo le doy clic en el año 0 para que cuando arrastre, los 15 queden en el año 2. Y las ventas se van moviendo. Entonces yo ya decía, ok, ya tengo todos los ingresos.
Esta es la forma de proyectar mis ingresos. Las ventas de contado y el recaudo de cartera que se va yendo año a año. Si todo lo vendiera de contado, pues hubieran entrado los 180 millones el primer año. Listo. Ahora, mis salidas de recursos estaban las compras de contado. Como el proveedor me apalancó un poquito, eran estas. Si no hubieran salido 70, salieron 61. Y al proveedor le pagó año vencido. O sea que estos 8 se los pago en el segundo año. Acá, 8. Pero además de eso tenía los gastos en efectivo, que era, sin incluir la depreciación, estos 76. Tenía el pago de impuestos. Vamos a suponer que los impuestos no los pago en el año en que los causo, sino en el siguiente. Entonces, en el segundo año pago los del año 1. En cambio, la deuda, tanto capital como interés, esa sí la pagaba de una. Interés, perdón, hagámoslo, lo tengo escrito al revés. Capital primero e intereses. Ahí tenía todos mis desembolsos. Por lo tanto, el primer año terminé con 25 millones. Y si yo proyectaba, en el quinto año terminaba con 182 millones. Como ven, la empresa se estaba llenando de tesorería. Ahí tenía toda la tesorería estimada para poder hacer o prepagar la deuda, o invertir en nuevos negocios, o repartir dividendos. Pero ese era mi modelo de prospectiva hasta aquí. La forma de cerrar en la primera fase, el modelo era elaborando el estado de el estado de situación financiera. Entonces yo decía, efectivo, palo acá. Este es el efectivo con el que terminé en el flujo de tesorería. Cartera, la tengo en capital de trabajo. Déjala acá. Cartera. Cada año tengo cartera. Inventarios, la tengo en el capital de trabajo. Inventarios, arranqué con 5 y cada año iba teniendo determinados niveles de inventario. Ahí estaba mi activo corriente. Yo arranqué con 11 millones en el activo corriente y en el quinto año ya tenía 209 millones, de los cuales 182 eran efectivos. Activos fijos. Yo arranqué con los activos fijos necesarios para el modelo de negocio, que eran 60 millones. Y esos activos fijos, dije que lo deprecié cada año. Entonces yo le hice una tablita de depreciación a los activos acá, de manera de que yo en el año 0 arranqué con 60. En el año 1 deprecié 12, valen 48, valen 36. Contablemente, 24, 12, hasta que diga, en libros ya no tienen un valor representativo. Ahí tenía mis activos, corriente y no corriente, ya tenía el valor de mis activos. ¿Y cómo lo estaba financiando? Lo estaba financiando de 3 formas. 1, con los proveedores. En el año 0 no hay proveedores aún. En mi celda de capital de trabajo, el proveedor nacía en el año 1. Proveedores. Con los impuestos, en la medida en que el estado de resultados generaba utilidad, yo iba a generar en el año 1 un impuesto, un impuesto, un impuesto. Cada año iba generando impuestos. Y tenía la amortización a la deuda, es decir, un componente financiero porque parte de la deuda se consiguió, parte de los recursos iniciales se consiguió con deuda. Entonces yo ya para el total de mis pasivos tenía que incluir también la deuda. Pero esa deuda yo la distribuí así. El componente de pago de cada año, en el año 1 iba a pagar 4. Ese era mi pasivo a corto plazo. El que pagaba cada año. Ese era mi pasivo a corto plazo. Y el resto, es decir, de los años 2 en adelante de esa deuda, eran mi pasivo a largo plazo. Es decir, que en el año 1 que me prestaron 28.400.000. Miren, esos 28.400.000 están distribuidos, 4 millones a corto y 24 a largo. Así es que distribuía la deuda entre corto y largo. ¿Por qué era importante separarla en esa manera? Porque es que así es que yo evalúo la gestión de la liquidez, que puede convertirse en una variable de salida dentro de mi modelo de prospectiva. Y cerraba con esto. El capital es lo que aportó el dueño, o sea, estos 42 millones. Esos 42 millones de capital tendría que sumarle las utilidades que iba generando.
para que validando eso, si yo sumaba patrimonio más pasivos, por lo menos en el ciclo de la contabilidad, tenía que cuadrarme la suma de que activos era igual a pasivos más patrimonio. ¿Dónde la cerraba? Cuando yo decía, ¿cuántas utilidades me gané en el año 1? Me gané 10.896.000. Bien, tengo cuadrado el año 1 y las venía acumulando, el 2, el 3, el 4 y el 5. Así como me estaba llenando de tesorería, me estaba llenando de utilidades. Este fue el modelo de prospectiva que construimos conjuntamente para esta primera fase. Sobre este modelo de prospectiva es que nosotros podríamos haber jugado tranquilamente la proyección hasta aquí, identificando variables de entrada o variables de salida, que eran las que nos permitían elaborar algún análisis cuantitativo inicial.